Historia de los abuelos que no tuve es una profunda reflexión personal que hace el autor, donde intenta reconstruir el trayecto vital de los abuelos paternos, Mates e Idesa. Esta escritura se caracteriza por un enfoque narrativo detallado, donde cada palabra acompaña meticulosamente el proceso metodológico. Combina técnicas literarias y análisis históricos para construir una crónica conmovedora de la vida y el destino de sus abuelos. Cito: deambulo bajo el sol primaveral mirando el cielo, y ahí continúa la frase. Esto está en la página 16, y estas palabras encapsulan el profundo sentido de conexión que siente el autor al explorar sus raíces. Cito otra frase: todas estas escenas se adaptan perfectamente al decorado stealth, vieja sinagoga pintoresca, acerca de madera, y continúa. Esto está en la página 40. Bueno, acá cada detalle cobra vida en sus palabras y parece como que si estuviéramos viviendo en el pasado. Cito: según la tía Reis, que lo admite sin celos, y de esa era la chica más hermosa de Perseu. Continúa, página 46. Bueno, aquí cuenta cuando el abuelo se enamora de su abuela. Cito: mi investigación llega a su fin. Por la mañana recibo a todos para tomar el desayuno. Los ojos me arden, azorado. Página 354. Y aquí, bueno, se describe él mismo, el autor, luego de haber finalizado la investigación, qué es cómo el sentimiento que deja la investigación y el haber llenado ese vacío que él menciona en la entrevista, ¿no? Que hay un vacío que hay que entender y que llenar. Bueno, es cómo incide esta investigación en él. Utiliza una variedad de verbos que reflejan el enfoque narrativo y el estilo de escritura emocional. El investigar, por ejemplo, que sirve para recopilar y analizar la evidencia histórica. Él, por ejemplo, lo utiliza diciendo que investigó archivos familiares y públicos para descubrir más sobre la historia de sus abuelos. El narrar también comunica eventos pasados de manera comprensible y atractiva. Por ejemplo, narró las experiencias de sus abuelos durante la guerra con un enfoque en los detalles cotidianos. El analizar, interpretar y contextualizar eventos pasados. Por ejemplo, analizó el impacto psicológico de la guerra en la generación de sus abuelos y cómo esto influyó en su propia identidad. Interpretar, esto sirve para ofrecer una visión más profunda y matizada del pasado. Por ejemplo, interpretó las cartas, los diarios de sus abuelos para entender sus pensamientos, sus sentimientos en ese contexto histórico. El reflexionar sirve para cuestionar suposiciones y sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, él reflexionó sobre cómo las historias de sus abuelos iluminaron aspectos ocultos de su propia historia familiar. Él justifica su trabajo como historiador, resaltando la importancia de preservar la memoria familiar y rescatar la historia de aquellos que sufrieron atrocidades en la Segunda Guerra Mundial. Para él es más que una tarea académica, es un deber moral y ético hacerlo. Bueno, en cuanto a preservar la historia familiar, cito: concibo mi investigación como una biografía familiar, y continúa en la página 11. Considera que su investigación y su escritura como una forma de mantener viva la memoria de sus abuelos. Y esta justificación se basa en el deseo personal de conocer y comprender su historia familiar. Rescatar la historia de los olvidados. Cito: los padres de mi padre murieron y siempre estuvieron muertos. Son mis dioses tutelares, velan por mí y me seguirán protegiendo cuando yo ya no esté aquí. Página 10. Siente la responsabilidad de rescatar la historia de sus abuelos, quienes murieron en circunstancias trágicas en la guerra y cuyas vidas se podrían perder, caer en el olvido si no son documentadas y no se recuerdan. Enfrentó varios problemas durante su investigación, por ejemplo, como la falta de fuentes directas y documentación de la vida de sus abuelos. Esto limitó la capacidad de obtener información de primera mano sobre las experiencias y perspectivas.
hubo una fragmentación de la información, encontró que eh, la información sobre la vida de sus abuelos estaba fragmentada, estaba dispersa en variedad de fuentes, como por ejemplo testimonios de familiares, archivos familiares, registros oficiales. Esto dificultó también el unir la interpretación de las fuentes. Tuvo que enfrentarse también a interpretar fuentes disponibles y cernir la veracidad para poder unir todo y discernir la veracidad de toda esa información que él va encontrando. La complejidad emocional también, tuvo que lidiar con sus emociones, tuvo que manejarlas y tuvo la necesidad de mantener un equilibrio entre la objetividad académica y la conexión personal con esta historia. Este libro creo que es un ejemplo de cómo se puede articular lo autobiográfico, lo narrativo y la historia, que se une todo en un mismo trabajo. Se crea una obra personal, creo que es algo conmovedor y reflexiva, porque habla de los antepasados de una persona y el impacto que esto causó en su propia identidad. Las heridas abiertas en el autor son las que impulsan a buscar los rastros que permitan reconstruir una historia que al fin y al cabo es suya. El autor concibe esto como una tarea académica, pero con un poder moral y ético. El no dejar que los muertos mueran, lo dice en la entrevista. Y también menciona en el minuto 10:59 aproximadamente que la dictadura atraviesa mi trabajo de historiador y escritor porque la ausencia es la fundadora de mi familia. Bueno, finalmente esto me deja una reflexión personal de cómo es una obra que nos lleva a a recorrer el siglo XX, y reflexiono cómo los historiadores van más allá de un libro o de recopilar información en un archivo, sino que buscan en lo más profundo de la historia familiar para encontrar la verdad y lograr una investigación más cercana a la realidad, en cartas escritas a mano, que son la memoria de nuestro pasado y que ayudan a llenar ese vacío y no dejan que nada muera.